Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. En esta última parte de la conquista de México, ya vamos a hablar propiamente del asedio a Tenochtitlan, la ciudad, que ocurre, como dijimos, inicia a fines de mayo de 1521 y va a terminar el 13 de agosto de igual 1521, cerca de poco más de 2 meses de asedio. Como habíamos visto, construyen los bergantines, construyen cerca de Texcoco. Una vez que Texcoco se pasa del lado español, los construyen ahí, muy cerca de ahí, y va a ser esa justamente la base de operaciones de los bergantines que van a estar atacando, sobre todo esta parte del perímetro de Tenochtitlan, este sector. Eso por agua. Por tierra, establecen 3 puntos de reunión, uno por cada calzada, que para ese momento los mexicas ya han destruido. Básicamente, bueno, no, probablemente no han destruido, sino que esas calzadas, una buena parte del trayecto eran pues puentes de madera que podían quitar y poner, justamente en previsión de un ataque. Los mexicas los que retiran justamente para dificultar el avance español, y lo que hacen los españoles y sus héroes indígenas es construir nuevos puentes de madera que van a tener que defender del ataque mexica. Los mexicas se encuentran defendiendo su ciudad totalmente sitiados, rodeados y superados en número por los españoles y sus aliados indígenas, que son pues básicamente todos los que rodean, los señores que rodean la cuenca del lago de México, del lago de Texcoco, y claro también los tlaxcaltecas, y algunos otros pueblos de otras regiones que también se habían pasado del lado español. Encima, los mexicas se enfrentan a la viruela que está azotando a la ciudad. Como dijimos, pues afecta a todos, pero a todos los pueblos indígenas. El problema es que a estos les toca pues defenderse al mismo tiempo que están enfermos. A diferencia de estos pueblos indígenas, que como sea se van rotando para en lo que unos se enferman, otros siguen peleando, se contagian, se retiran, y luego van de nuevo los que estaban enfermos, que se recuperaron, y así al menos se van rotando. Los mexicas no tienen esa ventaja. Además, no cuentan con suficiente agua potable, tampoco cuentan con suficiente alimento, tienen básicamente todo en contra, y aún así va a ser una pelea encarnizada. Va a ser una lucha, pues como suelen ser los combates urbanos, calle por calle y casa por casa. Cada edificio, por pequeño que sea, se convierte en una fortificación que los españoles y los indígenas aliados tienen que tomar a sangre y fuego, a la fuerza de las armas. Es un combate tan complicado que muchas veces ocurre que un día avanzan los españoles una calle y al día siguiente los mexicas logran recuperarla. Y otra vez tiene que retomarse el ataque. Es una situación muy complicada para los españoles que, aunque tienen ciertas ventajas tanto numéricas como técnicas, en particular, pues un bergantín tiene mucha mayor capacidad de fuego y de mayor capacidad de causar daño que pues, las canoas mexicas, pero aún así es particularmente complicado para los españoles, sobre todo desde el punto de vista anímico, porque los mexicas implementan en su contra una suerte de pues guerra psicológica, buscan minar la moral española a través justamente de los sacrificios. Al final de cada batalla, de cada día de combate, hacia la tarde-noche, los mexicas llevan a cabo sacrificios humanos en el Templo Mayor, en honor a Huitzilopochtli, con justamente la intención de que los españoles alcanzaran a ver a lo lejos cómo se sacrificaban a sus compañeros capturados en el día, cómo los sacrificaban, y que escucharan también pues los gritos del sacrificado, que escucharan el tañir de tambores, de las chirimías, todo lo que acompañaba, todo el espectáculo que acompañaba al sacrificio, para que esas imágenes, esos sonidos quedan grabados en la mente de los españoles y eventualmente pues los aterrorizara, que sí minara su moral, y sí lo estaban consiguiendo. Sí afectaba emocionalmente a los españoles el terminar cada día de batalla escuchando y viendo esas escenas en el Templo Mayor, aunque sea a lo lejos, y conforme más se van acercando, esas imágenes y esos sonidos se vuelven mucho más fuertes y mucho más recurrentes. También lo que hacían los mexicas era pues llegaba un punto en el que de las cabezas sacrificadas se las aventaban a los españoles, se las aventaban y además gritándoles, pues
tengan para que traguen, perros, literal, para que traguen. Es decir, era de nosotros ya nos cansamos de comernos a sus compañeros, les echamos esto para que ustedes también coman. Y para los españoles era, por un lado, aterrador porque era saber lo que te podía pasar si caías en manos de los mexicas. Y por otro lado, era triste, desolador ver las cabezas de tus compañeros, de muchas veces tus amigos, la forma en la que terminaron de la manera más cruel y miserable. Era triste, desolador, pero al mismo tiempo generaba una sensación de coraje, de rabia y de búsqueda de venganza, de, pues esto lo hicieron mis compañeros, no quiero que me pase lo mismo y además quiero vengarlos, entonces pues ahora con más fuerza también combato contra los mexicas. Es una pelea especialmente cruenta, miserable para todos, para ambos bandos, tanto sitiados como sitiadores. Terminan avanzando muchas veces en calles y edificios que ya están plagados o gente enferma, o ya de plano gente que ha muerto por la viruela o por el asedio, y que ni siquiera ha podido ser sepultada, y así siguen combatiendo. Eventualmente van capturando cada vez más y más de la ciudad, hasta que al final, incluso el centro ceremonial, lo que es el Templo Mayor y sus alrededores, terminan incluso en manos de los españoles. El único sector que no cae, que no cae de inmediato, que no cae hasta el final, es por un lado la ciudad gemela de Tenochtitlan, que es Tlatelolco. De hecho, ahí se va a refugiar Cuauhtémoc, va a ser el último sector que caiga, aunque insisto, Tlatelolco como tal no era parte de Tenochtitlan, eran dos ciudades aparte. De lo que considero específicamente a Tenochtitlan, el último barrio en caer es el barrio de Tepito. Ya en ese entonces era el barrio bravo de la ciudad. Fue el último en caer de la parte de Tenochtitlan. Y fue igual de miserable, fue igual de o más miserable incluso que tomar el resto de barrios de la ciudad. Insisto, ya era el barrio bravo de la ciudad desde entonces. Pero incluso, aún así, Tepito cae. Tepito es tomada por los españoles a sangre y fuego. Ha sido la única vez que Tepito ha sido vencido. La única vez que alguien se ha podido meter a Tepito y salir vencedor. La única vez, hasta el momento. Y todos los españoles lo han logrado. Eventualmente también cae Tlatelolco. Cuauhtémoc trata de escapar, y recordemos que hay Tlatoani de los mexicas. Cuauhtémoc trata de escapar en una canoa, pero pues lo alcanzan los bergantines y lo capturan. Se lo llevan directamente a Cortés. Y Cortés lo recibe junto con la Malinche, necesita una traductora, como siempre. Y Cuauhtémoc le dice algo a Cortés. La Malinche lo traduce como: toma ese cuchillo que llevas en la cintura y mátame. Eso es lo que la Malinche le traduce a Cortés. Que hay que decirlo que la Malinche lo traduce mal. Lo que Cuauhtémoc no quiso decir: toma ese cuchillo y mátame. Lo que Cuauhtémoc le dijo fue: toma ese cuchillo y sacrifícame. Cuauhtémoc lo que pedía era ser sacrificado en honor al sol, en honor a Huitzilopochtli, y acompañarlo en su viaje matutino desde el amanecer hasta el mediodía. Estaba pidiendo el final de un guerrero, que era pues, básicamente ser sacrificado para ir con el sol. Por un lado, la Malinche lo traduce mal, y por otro, aunque lo hubiera traducido bien, Cortés en su cabeza occidental, hispánica y cristiana no hubiera entendido ese concepto de pues, sacrifícame al sol, porque es el destino del guerrero. Así que pues igual no lo hubiera hecho de todas formas. Como sea, Cortés no sacrifica a Cuauhtémoc, no lo mata, le perdona la vida, y para Cuauhtémoc es como que, ¿qué? Me estás negando mi destino, mi final glorioso como guerrero. Es como si a un español le dijeran que no va a entrar al paraíso, que no va a llegar al cielo. Pues es más o menos así. Como sea, no lo sacrifican, eventualmente morirá más tarde, torturado para tratar de sacar información de dónde hay más tesoros mexicas. Los últimos 3 tlatoanis mexicas tienen un final bastante miserable. Moctezuma, muerto por una pedrada, que no sé si cuente como muerto en combate, como para tener derecho a irse con el sol. El tlatoani que lo sucede, Cuitláhuac, muere por una enfermedad, entonces
no tiene derecho a acompañar al sol, le toca ir al Mictlán, es como el vecino más chafa de todos. Y Cuauhtémoc muere también torturado, entonces pues tampoco tiene derecho a ir al Mictlán. Perdón, con el sol le toca también ir al Mictlán. Todo tuvieron finales bastante trágicos en ese sentido. Trágicos y no los que los que un Tlatoani hubiera quedado para sí. Como sea, después de 2 meses y medio de asedio, Tenochtitlan está en manos de españoles. Después de esos 2 meses y medio, la ciudad huele a muerte. Así, literal, huele a muerte. Hay cadáveres sin sepultar por toda la ciudad. Edificios quemados, edificios en ruinas, tanto las casas de los particulares, incluso las más humildes, hasta las casas de los más ricos, los templos, los edificios públicos, toda la ciudad está reducido a un montón de escombros, llenos de cadáveres, tanto de humanos como de caballos, con una ciudad, una población que sobrevivió al asedio, pero que en su mayoría hay muchos enfermos de viruela. Es una ciudad definitivamente desolada y en la que nadie quisiera estar. Sí, está resumido un montón de escombros y es apenas una sombra de la gloria que alguna vez fue Tenochtitlan. Como sea, al menos ha terminado esta última parte esta primera parte de la conquista de México. Insisto, todavía falta conquistar otras zonas, el Bajío, el área maya y el lejano norte de México. Pero al menos el centro de México ha terminado y con ello ha terminado además, termina de forma pues quizá la más dramática. El punto clímax de la conquista contra los mexicas ocurre justamente en el asedio de la ciudad. Tanto mexicas como españoles y otros indígenas ya han tenido batallas intensas a lo largo del proceso, pero quizá la más dramática fue justamente el asedio a Tenochtitlan. Una vez conquistada Tenochtitlan, los españoles regresan desde el centro de México, de Tenochtitlan, se van a la orilla a celebrar con sus aliados tlaxcaltecas el triunfo sobre los mexicas. Los tlaxcaltecas llevan consigo a varios prisioneros mexicas y los llevan con la intención de sacrificarlos y comérselos. Llevan ya las tortillas para hacerse unos tacos de mexicas. Los españoles, en cuanto ven eso, pues se horrorizan. Y no, espérense, porque además no solamente no quieren verlos que los sacrifiquen, sino que tampoco ellos tienen como mucho interés de comer carne humana, carne de mexica. Sí, un taco más de tizoc, un taco más de acamapistli. Entonces, los españoles dicen, no, espérense, no los maten, no los sacrifiquen. Casualmente en ese momento les habían llegado desde Veracruz unos puercos procedentes de Cuba. Y si los españoles, no, espérense, no vamos a comer mexicas, ¿qué tal si les invitamos de nuestros puercos? Los matan a los puercos, los preparan y hacen unas carnitas tal como las hacían en España. La receta para hacer carnitas es de origen español. Hasta el secreto de carnitas estilo Michoacán es en última instancia carnitas estilo español. No hay vuelta de hoja. Los españoles pues preparan estas carnitas y los ponen en los tacos que los llevaron los tlaxcaltecas. Son los primeros tacos de carnitas de la historia. Los primeros tacos de carnitas se comen el 13 de agosto de 1521 para celebrar la victoria española y tlaxcalteca sobre los mexicas. Y es una cosa interesante como el hecho violento de la conquista misma se celebra con un proceso de integración cultural. Un ingrediente español, las carnitas, con un ingrediente indígena, las tortillas de maíz, fusionadas para crear los tacos de carnitas que hasta el día de hoy los seguimos comiendo. Es un proceso ya de integración cultural, en este caso a través de la integración gastronómica, y nos da una idea y es un reflejo claro de cómo el proceso de conquista militar va a ir de la mano de un proceso a su vez
de integración cultural, que es algo que veremos más adelante en el curso, pero todavía faltan más fenómenos, es decir, como veremos, no solamente hay un proceso de conquista militar, sino que también hay un proceso de conquista religiosa. Todavía hace falta evangelizar a los indígenas y a la par de eso se va a estar dando también este proceso de integración cultural, este mestizaje, que no solamente un mestizaje de indígena, mujer indígena con español para dar un mestizo, sino va mucho más allá de eso. Pero todos esos fenómenos más complejos, más vastos que estos, los veremos en los siguientes videos en los que abordaremos ya el periodo virreinal, el surgimiento y consolidación de la Nueva España. Hasta entonces.